Y la lectura se ha tenido esta mañana en el libro de Ruth, los últimos versículos del capítulo 1 y el primer versículo del capítulo 2. El título de esta mañana para la lección de hoy se llama El poderoso Redentor. Y como venimos viendo, esta historia de estas mujeres que se conocieron en Moab, que era una tierra lejana, y formaron familia, un vínculo, pero que ese vínculo, al morir los hombres de la familia, legalmente hablando, estaba disuelto. Ellas tenían, las nueras de Noemí tenían libertad para irse, volverse con sus madres, como era costumbre en la época, y vemos como una de las nueras, que se llamaba Orfa, decidió volverse a su pueblo y a sus dioses, mientras que la otra nuera, que se llamaba Ruth, decidió quedarse con Noemí. Aquí se narra cómo ellas volvieron en Ruth 1:19 y llegaron hasta Betlehem, y cuando entran, dice que toda la ciudad se conmovió por razón de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Tenemos que pensar también para tener una idea de que cuando acá está hablando de ciudades, era lo que para nosotros serían pueblitos hoy en día. Eran muy pocas personas y todos se conocían, ¿no? Suele pasar en las ciudades chicas hasta el día de hoy que la mayoría de las personas se conocen o fueron conocidos de los padres y de los abuelos. Pensemos en esto que pasaba hace 3000 años atrás, y ven volver a esta mujer que se había ido con su marido más de 10 años antes, pero sin el marido, sin los hijos y con una mujer completamente desconocida para ellos en ese entonces. Entonces acá la palabra de Dios lo deja bien retratado, cómo la ciudad se conmovió, se sorprendió. Después, está el relato de cómo ella daba testimonio: no me llamen más Noemí, que quiere decir dulce o agradable, que era como ella había sido nombrada de chica. Y sabemos que todos los nombres en la Biblia tienen significados, tienen razones de ser, y muchas veces esos nombres van acompañados o acompañaban al carácter de la persona que los portaba. Y ella se autodenominó, podemos decir, o cambió su nombre, ¿por cuál? Por Mara, que quiere decir ¿qué? Amargura. Entonces vemos, a partir de esta experiencia tan triste que pasó, de perder a sus hijos, de perder a su marido, y de tener que volver a empezar de cero, porque la realidad también es esa, ¿no? Ella ya tenía más o menos una vida formada ahí en Moab, y después de 10 años, volver a empezar. Sin embargo, no se nos dice acá en la palabra que haya sido rechazada, sino que fue recibida en su ciudad de origen, y el testimonio que da ella es: yo me fui llena, mas vacía me ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Son todas historias bíblicas reales estas, eso lo tenemos que tener siempre bien en claro. No son fábulas, no son alegorías, no son leyendas, como se suelen enseñar en la escuela para los chicos, que de las leyendas se pueden extraer lecciones también, ¿no? De animales que hablan o de personas que murieron y reencarnaron, etc. Estas son historias verdaderas que en parte también tienen mucho que ver con la historia de Job, que fue un patriarca
que también era una persona que nos describe la Biblia como muy rica, no rica, muy rica, tenía muchas posesiones, tenía una familia muy grande, tenía siervos, y sin embargo también tuvo que pasar por experiencias similares de perderlo todo y aún más trágicas que lo que le pasó a Noemí, porque él quedó completamente solo y sin embargo dice que después Dios le retornó más de lo que tenía y también le dio hijos e hijas. Y en el versículo 22 dice: así volvió Noemí y Ruth, moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Betlehem en el principio de la siega de las cebadas. Acá el autor del libro nos da entonces el contexto también de la época del año en la que ellas volvían y nos da un dato que confirma lo que decían antes, ¿no? Cuando ellas estaban en Moab y se habían enterado que, fíjense ahí en el versículo 6 del capítulo 1, dice al final: porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y acá en el último versículo nos dice que volvieron para la época de la siega de las cebadas. Estaba buscando en el diccionario bíblico y esa cosecha, siega es cosecha, ¿no? Cuando ya juntan el grano de las plantas, se da más o menos en el mes de abril, allá en Israel. Y está asociado ya desde la época de Moisés, la cosecha de las cebadas, a la fiesta de las primicias, que nosotros la solemos ver y estudiar mucho cuando se habla ¿de qué? De la resurrección ¿de quién? Del Señor Jesucristo, porque dice Pablo después: primicia de los que durmieron es hecho. Y todas estas fiestas que se celebraban, si uno lee un diccionario del mundo, va a decir: todas las sociedades en aquel entonces acomodaban el calendario y acomodaban las fiestas a la vida agrícola que tenían. Entonces cada fecha o cada mes o cada época del año está asociada a la siembra, a la cosecha, a la recolección. Pero no así el pueblo de Israel. Si bien tenían un calendario más o menos agrícola, el sentido espiritual de cada una de las fechas y cada una de las fiestas estaba dado directamente por Dios. Entonces todo lo que transcurre en la ley y todas estas fiestas, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la Pascua, de las primicias, si bien estaban asociadas para que la gente las pueda ubicar mejor, porque no tenían celulares, no tenían, ni siquiera tenían calendarios, pero sí tenían las fechas de las cosechas. Y Dios había instaurado fiestas específicas para recordar momentos espirituales del pueblo de Israel y que sobre todo tenían que ver o iban a tener que ver con el Señor Jesús. Es hermoso poder un día hacer un estudio de todas estas fiestas que eran tipos, como vimos la otra vez, de la obra del Señor Jesucristo. Y entonces la fiesta de las cebadas tenía este sentir, ¿no? De que el pueblo se alegraba no solo de la cosecha, sino que entregaban las primicias. ¿Qué quiere decir las primicias? Lo primero que cosechaban era para Dios. Y eso era así en tiempos, por lo menos en tiempos de paz. Acá no se nos aclara explícitamente que hayan llegado en esa época de fiesta, pero sí, si hubiesen respetado las tradiciones que venían de la época de Moisés, seguramente también habría sido una época de fiesta y también de alegría. Los invito a leer ahí en Isaías, al principio de Isaías, el capítulo 9. El versículo 3,
después del primer punto dice: alegraránse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Ese era entonces el clima general que se estaba viviendo en ese momento en Betlehem. También recordemos de las primeras clases o lecciones que lo que tendría que ser un momento de alegría para todo el pueblo, en esos momentos en que gobernaban los jueces, muchas veces eran momentos de tristeza, de dolor, porque venían los pueblos extranjeros y les robaban la cosecha, los mataban, los violaban, bueno, un montón de cosas que tampoco daban lugar a mucho festejo. Pero sí, para que nosotros tengamos en cuenta entonces esto que nos habla de las cebadas, que era el pan que generalmente elaboraban la gente más humilde. Estaba el pan de trigo y el pan de cebada. El pan de cebada era un pan que se realizaba porque la harina y la materia prima era un poco más barata, y entonces la gente más humilde solía consumir panes de cebada. Está la historia real también de ese jovencito que se acercó al Señor. ¿Se acuerdan con qué cosas? Cuando hizo la multiplicación, tenía 5 panes de cebada y 2 peces, 2 pececillos. Entonces vemos como todo en la palabra de Dios siempre nos deja enseñanzas, aunque sean datos que podamos dejar pasar en ese contexto de alegría. En ese contexto de fiesta es que llegan estas 2 mujeres, una acompañando a la otra, y Noemí con tanta tristeza y con tanta amargura, dando testimonio de lo que le había pasado. El capítulo 2, el versículo 1, comienza con una frase también que si la leemos de corrido no nos va a llamar demasiado la atención, que dice: y tenía Noemí un pariente de su marido. Y uno puede decir, bueno, volvió al pueblo donde se había criado, de donde había salido. Es muy común que se encuentre algún pariente. Pero el pueblo de Israel, respecto del parentesco y la ley de Dios, dejaba muy en claro que una persona era pariente de otra, no solo porque compartían la sangre, sino porque también después tenían vínculos legales y vínculos para con Dios muy fuertes, y responsabilidades delante del pueblo y delante de Dios. Podemos ir a Levítico, en el capítulo 25, página 133. Y podemos leer, por ejemplo, el versículo 25 y 26. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, vendrá el rescatador, su cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador, si alcanzare su mano y hallare lo que basta para su rescate. Y después el 48 y 49. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o el cercano de su carne, de su linaje, lo rescatará. Si sus medios alcanzaren, él mismo se redimirá. Gracias. Entonces, esto lo vimos ya en las primeras lecciones, lo habló el pastor muy claramente.
Pero tenemos que asociar siempre este libro de Ruth a una historia de redención, de redimir o de rescatar. Entonces, cuando nosotros leemos ahí en Ruth, capítulo 2, versículo 1, podemos leer que decía, y tenía Noemí un rescatador de su marido. Porque ese era el peso de la palabra que acá le quiere dar el Espíritu Santo a esta palabra pariente. No era simplemente un primo lejano que los podía albergar. Acá Dios ya nos está presentando el panorama de lo que sigue en el libro. Un panorama que para Noemí todavía no estaba del todo claro. No tenía ni idea de lo que iba a acontecer. Mucho menos para Ruth, que estaba llegando a una nación desconocida. Pero ya el Espíritu Santo nos está diciendo en este versículo 1 que había un rescatador, un pariente de su marido, y después nos da las características de este hombre. Varón ¿qué? Poderoso y de hecho. Era de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Poderoso y de hecho. En algunas traducciones dicen que era una persona poderosa y rica. Y en otras nos dice que era una persona valiente y esforzada. En todo caso, esas palabras nos dicen mucho de una persona, ¿no? Podría ser una persona sedentaria, podría ser una persona temerosa, podría ser una persona que, como se dice ahora, no tiene iniciativa, y sin embargo acá la palabra de Dios lo define como todo lo contrario. Más adelante vamos a ver la genealogía de este hombre, pero en este momento, en este versículo, ya se nos aclara que era un hombre muy poderoso y que tenía riqueza también. Esa persona era la que ya desde la eternidad Dios había preparado para que sea el rescatador o el redentor tanto de Noemí como de Ruth. Eso también es muy hermoso para que siempre lo tengamos en cuenta y que yo siempre que me acuerdo lo digo. Cuando estudiamos el libro de Job con la hermana Gina, hace muchos años, como 15 años atrás, ella nos va, bueno, los que la pudieron escuchar saben, ¿no?, cómo va narrando, va describiendo la situación. Y en el primer capítulo de Job, donde está Dios hablando con los ángeles, está hablando con Satanás, y se está hablando de lo que va a pasar con Job. Job no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el cielo, ni de lo que le iba a acontecer. Pero sí, Dios sabe todas las cosas. Entonces ahí ya tenemos una lección para nosotros, ¿no? Acá está revelado en la palabra de Dios. Es como si se escribiese la historia de nuestra vida. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Nosotros no lo sabemos, pero Dios acá ya nos está hablando que tenía Noemí un redentor de su marido. Es precioso como nosotros, si aplicamos estas experiencias a nuestra vida, nos tiene que el Espíritu Santo incitar o llevarnos a tener fe. Porque quizás nuestro presente ahora sea de tristeza, nuestro presente sea de dolor. Puede ser que nosotros, delante de nuestros ojos, tengamos un futuro incierto o hasta entendamos que es desolador, pero no sabemos lo que realmente Dios tiene aparejado para nuestras vidas. En este caso, había este hombre que se llamaba Booz, que era un varón poderoso y de hecho. Como decíamos, ¿no?, esta mujer Ruth, la moabita, de ninguna manera se esperaba todo lo que iba a acontecer con su vida y con su futuro. Pero también nos dice el hermano que escribió esta lección, ¿no?, cuando uno acepta
al Señor Jesús como su Salvador, que fue la experiencia tipificada en la decisión de Ruth. Uno acepta a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque entendió que es un pecador. Lo acepta porque no quiere ir al infierno, quizás. Lo acepta porque cree realmente que Cristo murió en la cruz para salvarlo. Ahora, ella cuando decidió ir con su suegra, Noemí, aceptó ir al pueblo de Israel, ir al pueblo de Dios, empezar una nueva vida en esta nación. Y se nos hablaba, ¿no?, de que era un tipo de las personas que aceptan a Cristo como su Salvador. Es esa simiente que cayó en el buen camino y que creció y dio fruto. Ahora, ella no sabía todas las bendiciones que iban a venir después de haber aceptado y de haber tomado esta decisión. Y lo mismo pasa con las almas que aceptan a Cristo. Una persona acepta a Cristo y todavía no conoce todas las bendiciones que vienen aparejadas en el simple hecho, que no es simple sino que es algo de vida o muerte, de aceptar al Señor. Son misericordias desconocidas que aún deben descubrirse. Todos los beneficios que el Señor Jesús nos da desde el momento en que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cosas que nosotros, aún teniendo 10, 20, 30, 40 años de ser creyentes, de ser renacidos, las seguimos descubriendo, las seguimos conociendo. Yo no creo que haya nadie que sea completamente sincero con el Señor, que se pueda levantar y diga, esto yo ya lo sé, o yo ya sé todas las cosas, o ya no se me puede enseñar nada en la casa del Señor. Al contrario, somos como una planta que va creciendo y, como dice el corito, con la Biblia, ¿qué? El alimento para ir creciendo en el Señor. Y nos ocurre lo que dice ahí en Romanos, capítulo 1, página 170 del Nuevo Testamento. En el versículo 17, Romanos 1, 17. ¿Qué dice? No, porque en él porque en el Señor Jesús, dice, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Hasta ahí nomás. Eso nos está hablando de la vida de todos nosotros. Cómo día a día, paso a paso, una experiencia de fe nos va llevando a otra experiencia de fe. Una victoria nos va llevando a otra victoria. Y vamos descubriendo la justicia de Dios. Por eso termina diciendo, el justo vivirá por la fe. Que esto aplica de dos maneras. Por un lado, va a vivir porque se salvó por fe. Pero por otro lado, va a vivir quiere decir va a andar, va a caminar, va a respirar todos los días, va a amanecer día a día. Y también lo tiene que hacer por fe. Es precioso este texto. Se dice que es el texto que lo llevó a convertirse a Martín Lutero, que era un sacerdote católico alemán, y que a partir de ahí empezó toda la etapa que nosotros conocemos ahora como el protestantismo. Él, leyendo la palabra de Dios, entendió que no era salvo y de que no había obras meritorias para salvarse, sino solamente por la fe. El justo vivirá por la fe. Pero entonces a nosotros se nos aplica en este caso y en el caso de Ruth el texto que dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Ella tuvo fe
para seguir a Noemí. Y llegó a Betlén sin saber lo que iba a acontecer. Ahora la fe, Dios premiaba esa fe con este versículo 1 del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Era poderoso. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra experiencia? Es interesante y llamativo cómo el Señor va acomodando también las cosas, porque acá el hermano que escribió este estudio empieza a citar el libro de Hebreos, que es el que venimos estudiando en la Cena del Señor, y cómo nuestro pariente y nuestro Redentor, en este caso, ya no es vos, sino que ¿quién es? Es el Señor Jesucristo, que tuvo que venir a este mundo, tuvo que hacerse hombre para poder ganarnos para la familia de Dios. Vamos a leerlo ahí en Hebreos. El capítulo 2. El versículo 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y después, en el versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Vemos cómo de manera tan clara aquello que estaba en la ley de Dios, en la ley de Moisés, que le daba tanta importancia al parentesco, que le daba tanta importancia a esa responsabilidad que conllevaba pertenecer a la misma sangre o al mismo linaje que una persona. Es porque Dios en la ley está siempre pensando en el Señor Jesús y en su obra redentora, y no al revés. No es que el Señor Jesús se acomodó a la ley en el sentido de que fue primero la ley y después el Señor, porque el Señor es eterno, y Él es el Verbo eterno, y Él es la palabra eterna. Entonces cuando nosotros leemos el Pentateuco, estamos leyendo la palabra del Señor Jesús. Solamente tuvo que pasar tiempo cronológico para que esto acontezca. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. ¿Quién lo puede leer? 4 y 5. Qué hermoso esto, ¿no? Porque nos está dejando en claro todo el panorama de la Biblia y del plan de Dios. Aún el tiempo para Dios no tiene sentido, porque es eterno. Dios estableció el tiempo para nosotros. Lo que decíamos hoy al principio, las cosechas. Ayer con los chicos en la reunión de preadolescentes hablábamos del sol, de la luna, de las estrellas. El que es eterno tuvo que hacer el tiempo para nosotros y fijó un tiempo para que envíe a su hijo, hecho de mujer, o sea que se tuvo que anonadar, como dice ahí en Filipenses. El Dios eterno y todopoderoso se tuvo que anonadar para entrar en una mujer. También se tuvo que humillar para ser súbdito a la ley que Él mismo estableció, la ley que Él mismo dictó. Hecho súbdito a la ley. ¿Todo eso para qué? Para que redimiese
a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces vemos cómo la palabra nos va guiando siempre al Señor, a su obra, que en este caso la podemos definir como una obra redentora. El Señor Jesús es nuestro pariente. Él fue puesto por Dios para redimirnos, para rescatarnos, para cumplir y para poder pagar aquello que nosotros no podíamos pagar. En el Antiguo Testamento, en Levítico, leímos que las personas se solían endeudar. Quizás hubo una mala cosecha, quizás malgastaron su dinero, necesitaban volver a tener dinero, contraían deuda. Si no podían pagar esa deuda, muchas personas se autoproclamaban siervos de la persona a la cual habían pedido dinero. Esto está a lo largo de toda la palabra de Dios. Aún el Señor Jesús dejó escrita la parábola de los dos deudores, donde había un siervo que debía tanta cantidad de dinero y otro que debía una fortuna. Era una costumbre, pero también Dios había establecido esta, podemos decir, como esta forma o esta oportunidad que tenía la persona endeudada y que estaba en condición de siervo, quiere decir que no tenía derecho ya a la libertad ni a ejercer su vida con libertad, de ser libre. ¿Por qué? Porque estaba cumpliéndose allí en la antigüedad esto que leímos en Gálatas: redimirnos y para adoptarnos y hacernos hijos de Dios. Después, si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, otro texto muy conocido por todos, en el capítulo 1, en la página 102, el versículo 12, Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, esto es, al Señor Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, como pasaba en la antigüedad, mas son engendrados ¿de quién? De Dios. Y acá quedémonos con esta palabra del versículo 12. Dióles, ¿qué? Potestad. ¿Y potestad qué es? Poder. Fíjense cómo el Señor, que es poderoso, redentor, ahora nos da el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. No somos simplemente adoptados para ser siervos, aunque somos siervos de Dios, sino que con la adopción también nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Y automáticamente somos separados y somos distintos al resto de las almas que todavía viven en tinieblas, que todavía viven como aquí en el versículo 10 y 11 de Juan 1. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, y el mundo, ¿qué? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esas dos clases de personas, tanto gentiles como judíos, que no le conocieron y no le recibieron, no son ni pueden ser hijos de Dios. Ruth, capítulo 2, versículo 1, en ellos no aplica. Ellos no pueden decir, tengo un pariente poderoso, porque no creyeron en Jesús como su Salvador, no le aceptaron. Ahora, todos los que le recibieron, tenemos esa potestad y sí podemos decir, como pasó con Ruth y Noemí, tenemos un pariente poderoso. Qué precioso, ¿no? Como este versículo que tantas veces lo hemos leído, ahora lo podemos entender de otra manera y apropiarlo
Ya no es la experiencia de Ruth o la experiencia de Noemí, también es mi experiencia. Porque yo puedo decir, tengo un pariente que es varón poderoso y de hecho. En este caso nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y como decíamos, ¿no? La palabra de Dios está llena de referencias al Señor Jesús como Redentor. Muchos salmos hablan de que el Señor nos redimió o que redimió al pueblo de Israel, que los liberó, por ejemplo, de Egipto, después los liberó de Babilonia. Hay promesas de que Dios, aún al pueblo que ahora está esparcido por todo el mundo, los va a congregar nuevamente en la tierra prometida. Y siempre es el mismo Señor, el Señor Todopoderoso. Uno de los profetas, el profeta Isaías, en los capítulos 41, de Isaías 41 hasta el capítulo 63, dice el diccionario bíblico, que por lo menos en 13 oportunidades habla de Dios como Redentor, como poderoso Redentor. Y se nos dice siempre, ¿no?, que Isaías es el evangelista del Antiguo Testamento. Y el pueblo que todavía no había sido llevado cautivo a Babilonia, recibía esta palabra del profeta, el cual ya les prometía, antes de que vayan cautivos, de que sean hechos esclavos, les prometía la redención y la liberación. Esto también es precioso. Por eso, nosotros nunca vemos lo que tenemos adelante, pero Dios sí. Y Dios en su palabra nos está avisando y nos está preparando también para lo que viene. Fíjense, por ejemplo, Isaías 43. Página 744 del Antiguo Testamento. Isaías 43, 1. ¿Quién lo quiere leer? Y ahora, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué precioso, ¿no? Si podemos unir esto con Gálatas 4 y con Juan 1. Yo te redimí. No temas. Tantas palabras para ir desglosando y analizando, ¿no? Esa ternura con la que Dios habla, aún en nuestros momentos de mayor rebeldía, porque cuando Isaías escribía esto, el pueblo estaba en su peor momento espiritual de la historia. Ya los reyes habían claudicado, los sacerdotes habían claudicado, los profetas, y sin embargo, con tanta ternura el Señor habla y menciona estas palabras: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y en el 44, para dar un ejemplo más, versículo 22. Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tórnate a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, lugares bajos de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor y Formador, tuyo desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Vemos la figura preciosa del Dios Todopoderoso y Redentor nuestro, así como lo llama Pablo en alguna oportunidad. Vemos cómo
es Dios también el que se tiene que hacer cargo, como el pariente se tenía que hacer cargo de la deuda del moroso, podemos decir. Dios se tiene que hacer responsable aún de nuestros pecados, de nuestra maldad. Él asume toda la responsabilidad. Él es nuestro, podremos decir, como se dice ahora, garante, nuestro acreedor, todo, nuestro rescatador. Eso es lo que implica también ir conociendo la justicia de Dios, que se demuestra de fe en fe. Una de las cosas que viene a hacer el Espíritu Santo en nuestro corazón desde el momento en que creemos es ir mostrándonos. Por un lado, lo fuerte que fue y es estar alejados de Dios. Lo que produce el pecado en mi vida, en mi familia, en la sociedad, esas son cosas que se nos van revelando de a poco. A medida que vamos conociendo la palabra de Dios, a medida que vamos conociendo a Dios, también vamos conociendo lo que somos. Y también vamos conociendo la tristeza de eso que aconteció allí en el Edén. Es algo que no lo llegamos a comprender nunca del todo, sino es cuando Dios lo va revelando y lo hace de a poco. Vamos teniendo luz acerca de nuestra oscuridad. Parece una contradicción, pero Dios arroja luz a nuestras tinieblas. Entonces vamos conociéndonos a nosotros mismos. Y todo eso progresivamente. Hay una primera luz que nos hace vernos pecadores y creer en Cristo como Salvador. Pero después el Señor quiere seguir iluminando y avanzando. Cuando éramos chicos nos explicaban la salvación de esta manera, a ver si lo digo bien. Acá está mi maestra de escuelita, que cualquier cosa. Cuando Dios entra en nuestra vida es como cuando se entra en una casa abandonada, sucia, rota. Y el Espíritu Santo ya entró, ya la poseyó, ya es de Él. Pero después tiene que empezar a avanzar, a limpiar, a abrir las ventanas, a ventilar, a remodelar. Y de a poco. Eso es algo que se va haciendo paulatinamente. Pero siempre es la obra del Señor que nos quiere hacer retornar a esa gloria perfecta que teníamos cuando estábamos en comunión con Él, que también no lo podemos llegar a comprender hoy en día a causa de nuestros pecados. La comunión que tenían Adán y Eva con el Señor antes de pecar es inimaginable. Podemos llegar a pensarla, pero imaginar realmente lo que era estar en comunión con Dios, ahora con nuestro cuerpo mortal y pecador, no lo podemos llegar a entender del todo. Y recién lo vamos a poder experimentar y conocer cuando estemos con el Señor. Entonces vemos cómo el Señor nos va mostrando las dos cosas. Nos va mostrando lo malo que somos, pero también nos va mostrando de a poco lo bueno que es Él y todo lo que tiene para ofrecernos. También es figura este hombre, voz del Señor Jesucristo, porque Él es poderoso y valiente. Veamos, por ejemplo, lo que dice el Salmo 89. Versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: yo he puesto el socorro sobre valiente. He ensalzado un escogido de mi pueblo. Esto es una profecía que nos está hablando directamente de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos leer aquí: yo he puesto el socorro sobre hombre valiente, y he ensalzado, he levantado de entre todas las personas un escogido de mi pueblo.
Ese valiente, como venimos diciendo una y otra vez, es el Señor Jesucristo. Es el que también ahí en el Salmo 24 dice: Jehová, fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Y el mismo Señor Jesucristo declara ahí en Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy todopoderoso. Ese es el poder que recibió del Padre. Cuando resucita, termina de adquirir todo ese poder que le correspondía por derecho, y ahora es ese todopoderoso que ya venció al diablo, que venció a la muerte y que venció al pecado en la cruz, el que quiere ser nuestro pariente. Y esto es interesante también, porque no nos puede obligar Dios a que seamos sus parientes. Por eso ahí en Juan 1 leímos: mas a todos los que ¿qué? Los que le recibieron, los que creyeron. Dios potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. El Señor es todopoderoso y ya venció. Ahora nosotros, como Ruth, tenemos la oportunidad de elegir. Orfa eligió una cosa, Ruth eligió otra, pero siempre se trata de una elección. Y así es como obra Dios. Es un misterio que siempre nos da la oportunidad de elegir. Y por último, un texto que está en Romanos, también conocido por muchos de nosotros. El versículo 31. 8:31. ¿Qué diremos a esto? Después de haber escuchado todo lo que hizo el Señor por nosotros y aquellos que ya somos sus hijos. Si Dios por nosotros, ¿cómo sigue? ¿Quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué preciosa, ¿no? Poder ver el panorama completo. Esa es la bendición que tiene la Iglesia en la dispensación de la gracia. Estos hombres de la antigüedad no tenían la palabra de Dios completa. Tenían una revelación que era en parte. Pero nosotros tenemos esta bendición que también es inimaginable, de poder tener todo el consejo de Dios en la Biblia. Y qué triste y qué vergonzoso que es, por lo menos de mi parte, cuando hay textos que ya a esta altura los debería conocer y haber experimentado, y recién ahora, con casi 40 años, los estoy conociendo. Entonces, también que esto nos llame a reflexión, cómo estamos nosotros en el conocimiento del Señor, cómo estamos en esa comunión que el Señor desea tener, porque acá nos dice que nos va a dar todas las cosas, siempre y cuando nosotros nos acomodemos a su voluntad. Todo lo que tiene aparejado el Señor para nosotros, dice Pedro, que son cosas que no se pueden decir. Son palabras que no se pueden explicar, de la grandeza y del alcance que tiene todas las bendiciones que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Y después, bueno, el texto que escribieron los chicos allá, Efesios 1:7, ¿no? Todo lo que el Señor obró cuando derramó la sangre preciosa en la cruz. Remisión de pecados, riqueza, gracia, sabiduría e inteligencia. Vemos cómo cada vez que nos vamos acercando a Dios se va tornando inagotable, como dice el himno, el raudal de bendiciones que tiene aparejado para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.